Tras las acaloradas elecciones presidenciales de Venezuela y el caos resultante, el discurso entre lágrimas del presidente del Tribunal Supremo, en directo por televisión, conmocionó a todo el mundo. Su emotiva confesión reveló detalles sorprendentes sobre la crisis del país. ¿Qué inquietantes verdades salieron a la luz que podrían cambiar el futuro del país? Quédate con nosotros para averiguarlo. El presidente del Tribunal Supremo de Venezuela revela detalles inquietantes. La presidenta del Tribunal Supremo de Venezuela, Carilcia Rodríguez, hizo una emotiva aparición en televisión en directo, abordando la reciente sentencia sobre los resultados electorales impugnados. En su declaración, Rodríguez reflexionó sobre el peso de la decisión del tribunal, que confirmó al presidente Nicolás Maduro como ganador de las elecciones del 28 de julio, a pesar de las acusaciones generalizadas de la oposición de fraude electoral. Al anunciar la decisión judicial, la titular del TSJ, Carilcia Rodríguez, dijo: «Se certifica inobjetable el material electoral evaluado y se validan los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio divulgados por el Consejo Nacional Electoral, en los que Nicolás Maduro resultó electo presidente de la República». Dijo claramente que la decisión no podía ser recurrida. La principal coalición opositora ha acusado a Maduro de intentar robar el voto. El día de las elecciones, voluntarios de la oposición consiguieron recoger copias de los recuentos de votos del 80% de las 30.000 mesas electorales de todo el país, que muestran que el candidato opositor Edmundo González ganó por un margen de más de 2-1. Las hojas de recuento oficiales impresas por cada máquina de votación llevan un código QR que facilita a cualquiera la verificación de los resultados y es casi imposible de replicar. La sentencia del tribunal que certifica los resultados contradice las conclusiones de los expertos de las Naciones Unidas y del Centro Carter, que fueron invitados a observar las elecciones, y ambos determinaron que los resultados anunciados por las autoridades carecían de credibilidad. En concreto, los expertos externos señalaron que las autoridades no publicaron un desglose de los resultados por cada una de las cabinas de votación de todo el país, como han hecho en casi todas las elecciones anteriores. Tras el anuncio del tribunal, el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, respondió al fallo, publicando una imagen en las redes sociales en la que decía «nulo». Dijo: «La soberanía del pueblo es intransferible». En otro post, González Urrutia dijo: «A los magistrados de la Corte, ninguna decisión sustituirá la voluntad del pueblo. El país y el mundo saben de su parcialidad y, en consecuencia, de su incapacidad para resolver este conflicto. Y vuestro fallo solo empeorará la crisis». Poco antes de conocerse la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo, la Misión de Investigación de Naciones Unidas en Venezuela advirtió de la falta de independencia e imparcialidad del tribunal y del CNE. El fallo fue rechazado por la oposición, así como por varios líderes latinoamericanos, entre ellos el presidente chileno Gabriel Boric, que criticaron al tribunal por su percibida parcialidad. La independencia del Tribunal Supremo de Venezuela se ha visto gravemente comprometida a lo largo de los años, con un poder judicial cada vez más controlado por el gobierno. Desde 1999, cuando la Asamblea Nacional Constituyente promulgó un decreto para reorganizar el Estado, las reformas legales han permitido al partido gobernante dominar el poder judicial. Se creó una comisión de emergencia judicial para suspender y destituir a jueces con el pretexto de luchar contra la corrupción, purgando de hecho las voces independientes. En 2004, la Asamblea Nacional, dominada por los partidarios de Chávez, aprobó una ley que ampliaba de 20 a 32 el número de magistrados del Tribunal Supremo. Los nuevos puestos fueron ocupados en su mayoría por leales al gobierno, y los cargos del Comité de Nombramientos Judiciales se reservaron en su mayoría a legisladores progubernamentales y no a miembros independientes de la sociedad civil. Esto permitió al gobierno nombrar a exdiputados del partido gobernante, el PSUV, e incluso a exembajadores de Chávez, consolidando así su control sobre el poder judicial. Los jueces independientes o afines a la oposición fueron sistemáticamente destituidos o marginados durante este periodo. Esta historia de manipulación judicial continuó bajo la presidencia de Maduro. En 2017, la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, nombró a 33 nuevos magistrados del Tribunal Supremo. Sin embargo, estos magistrados no fueron reconocidos por el gobierno de Maduro y se vieron obligados a exiliarse debido a amenazas y persecución. Luis Manuel Marcano, uno de estos magistrados exiliados, describió el control
del régimen sobre el poder judicial como parte de una estrategia autoritaria de larga data, en la que se compraban jueces y se utilizaban procesos de destitución para eliminar las voces disidentes. La influencia del gobierno sobre el Tribunal Supremo ha suscitado serias dudas sobre la transparencia y la imparcialidad de las decisiones clave, especialmente en lo relativo a las elecciones. En las elecciones de 2024, el tribunal no solo declaró vencedor a Maduro en medio de denuncias de fraude generalizado, sino que también asumió funciones tradicionalmente desempeñadas por el Consejo Nacional Electoral, socavando los controles y equilibrios del proceso electoral. Además, no se revelaron detalles clave, como los nombres de los expertos que auditaron los resultados del CNE, lo que alimentó aún más el escepticismo sobre la imparcialidad del tribunal. Ahora vamos a contarles la trayectoria de Carislia Rodríguez hasta llegar a la presidencia del Tribunal Supremo. Rodríguez se formó en Derecho en la Universidad Central de Venezuela, una de las instituciones más prestigiosas del país. Su formación jurídica sentó las bases de su profunda implicación en la política venezolana, especialmente en el sector jurídico, donde fue escalando posiciones. Antes de su liderazgo judicial, Rodríguez participó activamente en el gobierno municipal de Caracas. Fue alcaldesa interina de Caracas en 2021, tras la marcha del anterior alcalde. Además de su papel como alcaldesa interina, también ocupó puestos clave en el Consejo Municipal de Caracas. Estas funciones le permitieron forjarse una reputación de lealtad política y competencia administrativa, alineándose aún más con la cúpula del PSUV. Las conexiones de Rodríguez dentro del PSUV allanaron el camino para su nombramiento al Tribunal Supremo. Su papel en el tribunal, como el de muchos otros, se ha percibido como parte del esfuerzo del gobierno por mantener el control sobre instituciones judiciales clave. El Tribunal Supremo de Venezuela se considera desde hace tiempo una institución que apoya la agenda política del gobierno, y el ascenso de Rodríguez a su dirección refleja esta tendencia. Su trayectoria hasta convertirse en presidenta del Tribunal Supremo se produjo en un momento de profunda tensión política y judicial en Venezuela. Su nombramiento, en 2024, formaba parte de una estrategia más amplia para consolidar la influencia del partido gobernante, mientras el país se enfrentaba al escrutinio nacional e internacional sobre la imparcialidad de sus elecciones y la independencia de su poder judicial. Carislia Beatriz Rodríguez fue miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, fundado por el expresidente Hugo Chávez en 2008. En una entrevista concedida al sitio web Ciudad Caracas hace 3 años, Rodríguez dijo estar profundamente comprometida con las tareas delegadas por la revolución y ser leal al presidente obrero Nicolás Maduro y a los proyectos para la construcción del socialismo. La única prueba de ello son unas capturas de pantalla publicadas por la ONG venezolana Acceso a la Justicia, ya que la entrevista fue borrada antes de que Rodríguez fuera nombrada magistrada. El presidente del TSJ y los otros 2 magistrados que integran la sala electoral, Fanny Márquez, exdirectora del organismo tributario venezolano CENIAT, e Inocencio Figueroa, están sancionados por el gobierno canadiense por usurpar la democracia venezolana. Han estado implicados en la persecución de diputados de la oposición, que comenzó hace casi una década. Su implicación se extiende también a la polémica destitución de Luisa Ortega en 2017. Ortega, que entonces era fiscal general, había acusado públicamente al régimen de Maduro de incurrir en corrupción y violar los derechos humanos. Su destitución fue ampliamente vista como un esfuerzo por silenciar sus investigaciones y críticas. Laura Lousa, directora y fundadora de Acceso a la Justicia, destaca que la situación es profundamente problemática, señalando que de los 20 miembros del TSJ, al menos 18 han estado vinculados al movimiento chavista. Este alto nivel de afiliación al partido gobernante suscita preocupación sobre la imparcialidad y equidad del sistema judicial en Venezuela, e indica que puede ser más una herramienta de control político que un árbitro independiente de la justicia. Los inquietantes datos que llegan del país han llevado a gobiernos y ciudadanos de países vecinos de todo el mundo a plantearse una pregunta. ¿Qué está pasando en Venezuela? La democracia venezolana lleva mucho tiempo en crisis. Lo que comenzó como un movimiento político ampliamente popular bajo el presidente socialista Hugo Chávez en 1999 se deslizó gradualmente hacia la autocracia. La economía venezolana, dependiente del petróleo, fue incapaz de mantener los generosos programas sociales que hicieron popular al chavismo.
especialmente después de que las expropiaciones de 2007 de las compañías petroleras extranjeras las espantaran y se marcharan. Un importante desplome del precio del petróleo en 2014 provocó la caída libre de la economía del petroestado, y Maduro, que asumió el poder en 2013, pasó cada vez más de la redistribución a la represión para aferrarse al poder. Las recientes elecciones presidenciales en Venezuela han desatado la polémica tanto a nivel local como internacional. En una nación profundamente dividida, el presidente Nicolás Maduro, del Partido Socialista Unido, se enfrentó al líder de la oposición, Edmundo González. El Consejo Nacional Electoral declaró vencedor a Maduro. Sin embargo, expertos, incluidos estadísticos y economistas, han cuestionado los resultados debido a patrones de votación inusuales e incoherencias en los informes, lo que hace temer una posible manipulación. Venezuela se encuentra sumida en la agitación política tras las polémicas elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el presidente Nicolás Maduro reprimió con mano dura las protestas y disturbios generalizados, con el resultado de la muerte de 24 personas, entre ellas 2 soldados, y la detención de más de 2.200 manifestantes. En vísperas de las elecciones, el régimen de Maduro ya había detenido a decenas de trabajadores de la campaña de la oposición. Para frenar la participación electoral, el gobierno solo permitió votar a 69.000 de los casi 5 millones de venezolanos en edad de votar que se habían trasladado al extranjero. Sin embargo, Maduro rechazó las críticas en un programa de televisión, afirmando que las fuerzas de seguridad están adoptando una línea dura contra quienes dañan la propiedad pública y provocan incendios en las calles. Afirmó que los detenidos habían dañado hospitales, escuelas, universidades, comisarías, edificios municipales y oficinas del partido. Advirtió, culpando a la oposición de la violencia e instando a la justicia a actuar, diciendo: «En los incidentes de violencia resultaron heridos 47 soldados y 59 policías, y 2 militares perdieron la vida. Esta vez, nadie escapará al castigo y se hará justicia». El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, declaró en un programa de la televisión estatal el 30 de julio que todo el mundo debe respetar los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral y condenar enérgicamente los incidentes de violencia. López declaró su alta lealtad al presidente Maduro, afirmando que el presidente fue reelegido por el voto popular, y condenó a los manifestantes por atacar repetidamente a los militares y a la policía durante las protestas. Durante una transmisión especial de televisión, el 30 de julio, el presidente Maduro borró públicamente su propia cuenta de WhatsApp en cámara, diciendo que había sido utilizada para amenazar a soldados, policías y líderes comunitarios, e instó al público a borrar la aplicación de forma voluntaria y gradual. Instó a las familias venezolanas, a los jóvenes y a los patriotas a deshacerse de WhatsApp, alegando que compartía una lista de venezolanos con narcotraficantes colombianos e imperialistas, y en su lugar recomendó Telegram y WeChat. Sus declaraciones fueron recibidas con un gran aplauso por los presentes en el estudio. Se mostró en total desacuerdo con las declaraciones de la UE, que dijo que no se reconocerían los resultados de las elecciones del 28 de julio hasta que se publicaran las actas oficiales. Según medios nacionales, Maduro condenó las declaraciones del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, calificándolas de escandalosas. Acusó a la UE de perpetuar sus excusas habituales y lo comparó con el anterior apoyo de la UE a Juan Guaidó, calificándolo de nueva vergüenza. El 5 de agosto, la UE declaró que no reconocería los resultados de las elecciones presidenciales hasta que se publicaran las actas oficiales. La declaración de la UE subrayaba que los informes internacionales de observación electoral habían demostrado claramente que las elecciones presidenciales del 28 de julio no cumplieron las normas internacionales. Quiero hacer un llamamiento a todos los venezolanos para que se unan a mí por un cambio de gobierno pacífico y ordenado. Por su parte, la líder opositora Machado declaró que no se retirará hasta que se reconozca la victoria de su partido. Reiteró que Edmundo González, el candidato del PUD, había ganado las elecciones y acusó a la autoridad electoral de no reflejar la verdad. Machado instó a sus seguidores a seguir luchando sin rendirse, afirmando que la realidad no podía cambiarse y que debían defender su victoria hasta que fuera reconocida. Reconociendo la complejidad de la situación y con el objetivo de evitar una mayor escalada, el Tribunal Supremo ha intervenido para controlar la agitación.
el Tribunal Supremo de Venezuela, conocido como el TSJ, ha convocado a los 10 candidatos que participaron en las elecciones, incluido el presidente Nicolás Maduro, para hacer frente a las crecientes acusaciones de fraude electoral. En un intento de garantizar la transparencia y hacer frente a las denuncias de irregularidades, el TSJ anunció que compartiría los resultados oficiales de las elecciones con los candidatos. Este paso pretende aclarar el resultado y tranquilizar a la opinión pública sobre la integridad de las elecciones. Sin embargo, el TSJ también ha lanzado una severa advertencia. Los candidatos que no comparezcan ante el tribunal se enfrentarán a repercusiones legales. La imparcialidad del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha sido seriamente cuestionada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a la luz de los recientes acontecimientos en torno a las controvertidas elecciones presidenciales del país. La certificación de los resultados electorales por parte del Tribunal Supremo choca con lo que informaron los observadores internacionales de Naciones Unidas y del Centro Carter. Estos expertos, que fueron invitados a supervisar las elecciones, consideraron que los resultados oficiales no eran fiables. Marta Valiñas, presidenta de la misión de investigación organizada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, afirmó que el gobierno había ejercido una influencia indebida sobre las decisiones del TSJ, mediante el uso de mensajes directos a los jueces y declaraciones públicas. Francisco Cox Vial, otro miembro de la misión de investigación de la ONU, afirmó que Rodríguez era miembro del partido gobernante de Maduro y había ocupado cargos electos en él. Estados Unidos y 10 países latinoamericanos han rechazado colectivamente la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de certificar la victoria electoral de Nicolás Maduro. En una declaración conjunta, los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay declararon inválido el fallo del tribunal, citando una falta de independencia e imparcialidad en el proceso judicial. El Departamento de Estado de Estados Unidos criticó duramente la decisión del tribunal, calificándola de carente de toda credibilidad. El departamento señaló las pruebas abrumadoras de que el candidato de la oposición, Edmundo González, había sido en realidad el más votado en las elecciones. El portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, subrayó que las actas de escrutinio de los distritos electorales, verificadas de forma independiente, indicaban que los votantes venezolanos habían elegido a González como líder, y no a Maduro. El jefe de la política exterior de la UE, Josep Borrell, dijo a los periodistas que sus 27 Estados miembros no reconocerían la reelección de Maduro sin ver un resultado verificable. Brasil y Colombia, cuyos líderes izquierdistas mantienen lazos históricos con el movimiento político que Maduro heredó de Hugo Chávez, también se han negado a reconocer su reelección sin ver los resultados detallados de la votación. México, por su parte, ha adoptado una postura más cauta. El gobierno mexicano ha declarado que esperará a que Caracas publique los resultados de las votaciones locales antes de reconocer a un ganador. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, señaló que, aunque respeta las decisiones de otros países, su gobierno se basará en los resultados oficiales una vez que se publiquen. El 5 de agosto, el Ministerio Público de Venezuela inició una investigación penal contra el candidato presidencial Edmundo González Urrutia y la dirigente opositora María Corina Machado. Se les acusaba de varios delitos graves, entre ellos usurpación de funciones, difusión de información falsa para causar zozobra en la opinión pública, instigación a la desobediencia de las leyes, incitación a la insurrección, asociación para delinquir y conspiración. Estas acusaciones se derivaban de los llamamientos públicos de la oposición a las fuerzas militares y policiales para que se pusieran del lado del pueblo y de su anuncio de un ganador de las elecciones distinto del que había declarado el Consejo Nacional Electoral. Tras la proclamación de la victoria por parte del tribunal, Nicolás Maduro está manejando las protestas en Venezuela con creciente severidad. María Oropeza, figura clave de la oposición y coordinadora de 20 Venezuela, fue detenida la noche del 6 de agosto de 2024. Su detención fue llevada a cabo por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela en su domicilio del Estado portuguesa. María Oropeza retransmitió en directo su detención en Instagram. Las fuerzas de seguridad irrumpieron en su casa sin orden judicial, se llevaron su teléfono y la detuvieron ante miles de espectadores. Es una de las más de 1000 personas detenidas en los días posteriores a las elecciones.
La magnitud de la represión no tiene precedentes. Las investigaciones sobre derechos humanos han estado en curso, pero la actual ola de represión se describe como la peor en América Latina desde la época de Augusto Pinochet. Los activistas afirman que la mayoría de los detenidos proceden de comunidades pobres que protestaban contra los resultados electorales. Al menos 23 personas han muerto a causa de la violencia ejercida tanto por las fuerzas gubernamentales como por grupos paramilitares. El 2 de septiembre de 2024, un tribunal venezolano dictó una orden de detención contra el líder de la oposición, Edmundo González Urrutia, que afirma haber ganado las elecciones del 28 de julio. Ha permanecido oculto después de que el Consejo Nacional Electoral declarara vencedor al presidente Nicolás Maduro. El tribunal acusó a González de varios delitos, entre ellos usurpación de funciones públicas, falsificación, incitación a la desobediencia y sabotaje. La reacción pública a la orden de detención de Edmundo González Urrutia, líder de la oposición venezolana, ha sido intensa. Miles de manifestantes han salido a las calles de Caracas y otras ciudades, denunciando las acciones del gobierno como motivadas políticamente. Muchos ven en la orden de detención un intento del presidente Maduro de silenciar a su principal rival tras las disputadas elecciones de julio de 2024. Dada la situación actual en Venezuela, con unas elecciones polémicas, un tribunal supremo parcializado y las detenciones de líderes de la oposición, hay una pregunta acuciante en la mente de todos, y es la siguiente. ¿Es el presidente Nicolás Maduro un dictador? Nicolás Maduro, que se convirtió en presidente de Venezuela en 2013, ha sido tildado con frecuencia de dictador por críticos tanto nacionales como internacionales, y hay varias razones detrás de ello. Desde que asumió el cargo, su liderazgo ha provocado acusaciones generalizadas de autoritarismo. Estas acusaciones se derivan de su control sobre instituciones clave, el uso de las Fuerzas Armadas y grupos internos, la manipulación del proceso electoral y la supresión de la oposición. El ascenso al poder de Maduro estuvo muy influido por su predecesor, Hugo Chávez, el presidente más longevo de Venezuela. Chávez nombró a Maduro para varios cargos de alto rango durante su presidencia, incluido el de vicepresidente, lo que sentó las bases del futuro estilo de liderazgo autoritario de Maduro. Al igual que Maduro, Chávez se enfrentó a críticas similares de autoritarismo y también fue llamado dictador por muchos. Chávez, que se refería a sí mismo como la autoridad suprema, aplicó políticas que, según los críticos, erosionaron las instituciones democráticas en Venezuela. Estas políticas erróneas han dejado un legado duradero que continúa moldeando el país bajo el gobierno de Maduro. Una razón importante por la que muchos consideran a Maduro un dictador es su implacable control del poder. Sus críticos argumentan que no está dispuesto a abandonar su posición, recurriendo a diversos medios violentos o no violentos para mantener el control. A lo largo de los años, líderes de la oposición, grupos de la sociedad civil y organismos internacionales le han acusado de utilizar la fuerza, la intimidación y la manipulación para socavar los procesos democráticos. Por ejemplo, en octubre de 2022, la ONG Foro Penal registraba 245 presos políticos en Venezuela. Entre ellos, al menos 166 estaban detenidos sin condena, y uno era menor de edad. Además, la represión de su gobierno ha dejado poco margen para la disidencia, lo que ha provocado comparaciones con otros líderes autoritarios. Y mientras se asegura de que no haya protestas contra su gobierno, se apoya en milicias civiles para manipular los resultados electorales o controlar las protestas contra él. Estos grupos se encargan de sembrar el caos y garantizar que nadie vote en su contra. El día de las elecciones, tanto con Maduro como antes con Chávez, estos colectivos suelen aparecer en los colegios electorales, afines a la oposición, para intimidar a los votantes. La naturaleza represiva del régimen de Maduro se compara a menudo con la de Marcos Pérez Jiménez, otro dictador que dirigió Venezuela durante la década de 1950. Al igual que Maduro, Jiménez creó uno de los gobiernos más opresivos de la historia venezolana. Gobernó con mano de hierro, controlando los medios de comunicación, reprimiendo a la oposición y estableciendo una dictadura militar. Utilizó la censura estricta, la tortura y el asesinato de muchos líderes de la oposición para mantenerse en el poder. Bajo el régimen de Jiménez, Venezuela fue testigo de abusos generalizados de los derechos humanos y de la restricción de las libertades civiles. La policía secreta de su gobierno silenció a los críticos
y encarceló a cualquiera que se le opusiera. Tras grandes protestas públicas que exigían cambios democráticos, Pérez fue derrocado en un golpe dirigido por miembros descontentos de las Fuerzas Armadas venezolanas el 23 de enero de 1958. Posteriormente, fue enviado al exilio en la República Dominicana. Los expertos afirman que el liderazgo de Maduro refleja en muchos aspectos la forma en que Jiménez gobernó Venezuela, ya que su gobierno ha sido acusado de reprimir la libertad de expresión y de utilizar la violencia para mantener el control. Por ejemplo, Maduro encarceló a opositores políticos en 2017 y utilizó la fuerza letal para reprimir las crecientes protestas callejeras, siendo las fuerzas de seguridad del gobierno responsables de al menos un asesinato. También retrasó las elecciones regionales en múltiples ocasiones para proteger el poder de su partido. Otro aspecto del liderazgo de Maduro que ha alimentado las acusaciones de dictadura es su enfoque de las elecciones. Los críticos afirman que Maduro manipula el sistema electoral para asegurar su victoria, ya sea amañando votos, inhabilitando a los candidatos de la oposición o utilizando los recursos del Estado en su beneficio. ¿Quiere un ejemplo tan claro como el agua? De sus 5 directores, se sabe que al menos 4 son leales al régimen de Maduro. Es importante señalar que Venezuela utiliza un sistema de votación totalmente electrónico, que nunca ha sido auditado de forma independiente, porque el CNE no lo permite. Al igual que otros dictadores de la historia, las victorias electorales de Maduro se consideran un fraude descarado. Después de todo, incluso Maduro dijo, antes de las elecciones de 2024, que las ganaría por las buenas o por las malas. Un indicador clave del creciente autoritarismo en Venezuela bajo Maduro es el declive de la libertad de prensa en el país. Entre 2013 y 2023, Venezuela cayó 42 puestos en la clasificación de la libertad de prensa, lo que pone de relieve el deterioro del entorno para los periodistas y las organizaciones de medios de comunicación. Además, Reporteros Sin Fronteras ha clasificado a Venezuela en el puesto 159 de 180 países en su clasificación mundial de la libertad de prensa 2023. Los medios de comunicación independientes han sido cerrados o intervenidos por el gobierno, dejando a los ciudadanos con un acceso limitado a una información imparcial. Esta represión de la prensa es una táctica común utilizada por los regímenes autoritarios para controlar la narrativa e impedir las críticas. Además, el uso de la fuerza por parte de Maduro para reprimir las protestas y la disidencia ejemplifica aún más sus tendencias dictatoriales. A lo largo de los años, han estallado numerosas protestas en Venezuela, en las que los ciudadanos exigían mejores condiciones de vida, el fin de la corrupción y una gobernanza más democrática. En lugar de escuchar sus demandas, el gobierno de Maduro ha respondido a menudo con violencia. Las fuerzas de seguridad han sido acusadas de hacer un uso excesivo de la fuerza, provocando muertes, heridos y detenciones masivas. Estas acciones son típicas de los gobiernos autoritarios que se basan en el miedo para mantener el control. La crisis constitucional y la suspensión de la Asamblea Nacional son otros ejemplos de por qué el presidente Nicolás Maduro es tildado a menudo de dictador de Venezuela. En 2017, el Tribunal Supremo de Venezuela, repleto de leales a Maduro, despojó a la Asamblea Nacional de sus poderes. La Asamblea Nacional estaba controlada por la oposición, y esta medida marginó a la única rama del gobierno que se oponía a Maduro. En respuesta a las protestas y demandas de cambio de la oposición, Maduro creó ese mismo año la Asamblea Nacional Constituyente. Se trataba de un órgano legislativo con poder para reescribir la Constitución. Este órgano fue ampliamente criticado como ilegítimo porque sus miembros eran en su mayoría leales a Maduro, y sustituyó en la práctica a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. Muchos vieron en ello una maniobra para consolidar el poder y eliminar los controles políticos sobre su autoridad. La falta de voluntad de Maduro para abandonar el poder y su dependencia de tácticas autoritarias han suscitado preocupación no solo dentro de Venezuela, sino también en la escena internacional. Varios países, entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea y muchas naciones latinoamericanas, han denunciado varias veces a su gobierno, acusándolo de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia. Y lo que es más importante, se han impuesto sanciones a Venezuela en un intento de presionar a Maduro para que dimita o convoque elecciones libres y justas. Pero hasta ahora, estos esfuerzos han tenido escaso impacto en su gobierno.
La agitación actual no es algo nuevo para Maduro. En agosto de 2017, Maduro estableció una nueva asamblea constituyente, dándole el poder de reescribir la Constitución o incluso pasar por alto y disolver la Asamblea Nacional liderada por la oposición. Lo presentó como una forma de promover la reconciliación y la paz, pero los críticos lo vieron como un esfuerzo para reforzar su control. La Unión Europea y varios países latinoamericanos se negaron a reconocer este nuevo órgano, y Estados Unidos impuso sanciones a Maduro. Tras su polémica reelección, se aisló aún más. En enero de 2019, el líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se declaró presidente interino, acusando a Maduro de amañar la votación y alegando que la presidencia estaba vacante. Más de 20 naciones calificaron la presidencia de Maduro como ilegítima y reconocieron a Guaidó en su lugar. Sin embargo, esto no significó nada para Maduro y siguió gobernando Venezuela como su líder. En resumen, la etiqueta de dictador que se asocia con frecuencia a Nicolás Maduro no carece de mérito. Su estilo de liderazgo autoritario, que refleja el de dictadores venezolanos del pasado como Marcos Pérez Jiménez y Hugo Chávez, ha sumido al país en la confusión política y económica. Si sigue así, más venezolanos se verán obligados a abandonar su país. Para que lo sepas, el número de personas que abandonan Venezuela es la mayor crisis de desplazamiento del mundo, con casi 7,7 millones de refugiados y migrantes hasta agosto de 2023. Esta cifra es incluso superior al número de sirios o ucranianos que han abandonado sus países. Resumiendo, la situación actual en Venezuela es incierta y calamitosa. La emotiva aparición pública del presidente del Tribunal Supremo y la revelación de la parcialidad del Poder Judicial no han hecho más que agravar la crisis. El gobierno debe abordar estas cuestiones y trabajar para resolverlas, en lugar de intensificar las tensiones por el bien del país. ¿Qué opinas de la revelación sentimental de Carilcia Rodríguez? Comparte tu opinión en los comentarios. Me gusta, comparte, suscríbete y haz clic en la tarjeta de la pantalla para ver más actualizaciones recientes. Cuídate y nos vemos en el próximo video.